oración a Dios en esta tarde y lo vamos a hacer en su nombre. Les invito a que abran sus himnarios para cantar el número 93. Número 93. Vamos a cantar. Más de Jesús deseo saber, más de su gracia y poder, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más quiero a Jesús seguir, más de su santa ley cumplir, más de su voluntad saber, más de su espíritu tener. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más de Jesús, más oración, más cerca estar en comunión, más su palabra meditar, más sus promesas alcanzar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más de Jesús allá veré, más semejante a él seré, más de su gloria he de gozar, más de su nombre alabar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Número 144. 144. Vamos a cantar. Cerca, más cerca, oh Dios de mí, cerca yo quiero mi vida llevar. Cerca, más cerca, oh
17. Vamos a cantar. Cuando en ocaso mi sol se ponga, gloriosa aurora veré lucir, mañana eterna, Jesús espero con mi Maestro, sin fin vivir. Cuando en ocaso mi sol se ponga, no iré a la noche de cruel dolor, con firme acento mi fe me dice que hay luz y dicha con el Señor. Cuando en ocaso mi sol se ponga, el rostro amado yo voy a ver de mi Maestro que ya me espera, que eterna dicha vino a ofrecer. Cuando en ocaso mi sol se ponga, a los que yo amo voy a mirar, los que primero de aquí se fueron y que con Cristo voy a encontrar. Les invito a que por favor sigan ponerse de pie para ir a Dios en oración. Hermano Antonio, por favor, nos lleva a Dios en ella. Oremos. Padre Celestial, gracias, mi Dios, por la oportunidad de darnos de venir y glorificar su bendito nombre. Gracias por este puñado de hijos suyos, Padre, que estamos aquí para alabarle y glorificarle, porque es grande su misericordia, Padre Santo. Le pedimos también por aquellos hermanos que todavía vengan en camino, que los traiga con bien a su lugar. Le agradecemos por toda la bondad y la misericordia que tiene por nosotros. Por esto le pedimos, Padre, y le damos las gracias por el mensaje que trae nuestra hermana esta tarde, Padre Santo. Todo esto le agradecemos y le damos las gracias en el bendito y santo nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Creo, hermanos, que no nos cansaremos de agradecer a nuestro Padre Celestial el cuidar de nosotros. Esta mañana estábamos hablando acerca de la crisis que en muchas de las ocasiones cubre al mundo, y dijimos que también la crisis está en la iglesia y que debemos cuidar de ella, porque a pesar de todos los problemas que tenemos, vienen estas incomodidades para cada uno de nosotros. Pero debemos considerar, hermanos, que nuestro Padre Celestial es quien vela por nosotros, tiene cuidado y es el que por lo general nosotros en todo momento clamamos a Él. El salmista dice: benditos los que confían en Jehová. Benditos. Pero esta bendición, hermanos, de los que confían en Jehová, no está basada en una bendición aparente, ni en una bendición que quita los problemas
que nosotros tengamos. Sencillamente Él ha prometido no dejarnos, no desampararnos, sino siempre estar velando por nosotros. Y Dios, como un Padre, así también nos guía. No nos levanta en los momentos en los que podemos caminar, sino que nos deja que caminemos. Y en los momentos difíciles que no podemos caminar, nos lleva en su brazo. En esta tarde, hermanos, vamos a considerar la importancia que tiene que confiemos en Jehová. La importancia estriba, hermanos, en que nosotros no tenemos una lucha contra carne ni sangre. Estamos luchando contra fuerzas espirituales que combaten en cada uno de nosotros en lo personal. No es que podamos nosotros hacer lo que hizo el apóstol Pedro. Recuerdan que él, ignorando aún lo que significaba el reino de los cielos, dice, o más bien mete su espada, o saca su espada y corta la oreja a Malco. Y el Señor le dice, espérate, no hagas eso. Mi reino no es de este mundo. Nosotros vivimos en un reino que no es de este mundo. Por lo tanto, nuestras armas no son tampoco de este mundo. El apóstol Pablo, escribiendo en la epístola a los Efesios, capítulo 6 y versículo 12, dice que nuestra lucha es contra potestades superiores en los cielos. No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Esa es nuestra lucha contra cosas que no podemos mirar, pero podemos sentir. Dice el apóstol Pablo, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Esa es nuestra lucha. Recordamos ya que los gobernadores de las tinieblas de este siglo son todos aquellos que sirven a la maldad. No solamente, dice el apóstol Pablo, se glorían haciendo el mal, sino que también se complacen en los que las hacen. Y no falta quien nos invite, no falta quien venga a nosotros para invitarnos a obrar de una manera equivocada. Hablábamos en la mañana de algo muy común, el egocentrismo entre nosotros. Y esto, hermanos, siendo tan común, muchas de las ocasiones ni siquiera lo sentimos, pero es una manera en la que trabajan los gobernadores de este mundo. Pero a todo esto, hermanos, el capítulo 10 de la segunda carta a los Corintios, capítulo 10 de la segunda carta a los Corintios, y en el versículo 4, el apóstol nos da una solución al problema. Dice el apóstol Pablo que el Señor Jesucristo es el que nos da las armas para luchar en esta milicia, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en todo para la destrucción de fortalezas. Las armas que tenemos nosotros para poder dominar estos lanzamientos
diabólicos son armas poderosas en Dios. Y el poder de Dios, según lo que el apóstol Pablo escribiera, es su palabra. Entonces necesitamos confiar en la palabra del Señor. De tal forma, hermanos, que el que confía en el Señor hace su voluntad. Muchas de las ocasiones oímos que seguimos al Señor y que seguimos al Señor. Y hay mucha gente que en su mente piensa seguir al Señor. Pero ¿qué significa lo que el Señor Jesucristo dice? A algunas personas les dijo, sígueme. Y a otras que querían seguirle, les dijo lo que tenían que hacer y lo que costaba seguirle. Si nosotros fuésemos al Señor Jesucristo, ¿qué nos diría? Con la misma pregunta. Quiero seguirte, ¿qué quieres que haga? Creo yo, hermanos, que en primer lugar el Señor Jesucristo me diría, si quieres seguirme, niégate a ti mismo. Y esto lo entendió muy bien el apóstol Pablo, de tal manera que dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí. Amén. Mientras que cada uno de nosotros tomemos en cuenta estas palabras, no precisamente el sentir del apóstol Pablo, sino las palabras del Señor. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Pero no es el todo. Tome su cruz cada día y sígame. Nosotros, hermanos, para poder usar las armas que el Señor Jesucristo tiene, primeramente necesitamos seguirle. Y al seguirle, estamos mostrando que queremos ser triunfadores, que queremos ser de las personas que ganan. Así como el apóstol Pablo lo declara también, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor Jesucristo nos da todo lo necesario para que nosotros podamos luchar contra el enemigo. Y repito lo que ya leíamos en la epístola a los Efesios. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades superiores, contra gobernadores, allá en los cielos. Nuestra milicia, hermanos, es una milicia espiritual. Claro que para que nosotros luchemos, necesitamos, como dijera el apóstol Pablo, golpear nuestro cuerpo. Esa es la lucha, golpear nuestro cuerpo. Pero ¿de qué manera vamos a golpear nuestro cuerpo? Ya hemos hablado también lo que esto significa. Lavar nuestro cuerpo. Hacer el sacrificio contra todas las cosas que no pertenecen a nuestro Padre Celestial. Eso es golpear. El que hurtaba, ya no hurte. El que hacía esto o aquello, ya no lo haga. De tal manera que poco a poco se va purificando, poco a poco se va santificando, obedeciendo así a la ley de nuestro Padre Celestial. Tenemos un poder irresistible. El poder de nuestro Señor Jesucristo es irresistible. No hay poder absoluto, no hay poder ni en el cielo ni en la tierra que vaya más allá que el Señor Jesucristo. Alguien quiso hacerlo, pero no pudo. Le dijo al Señor Jesucristo, todo esto te daré si postrado me adorares. Y el Señor Jesucristo le dice, quítate de mí, Satanás, porque escrito está, a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cuando nosotros hacemos nuestras las palabras que el Señor Jesucristo quiere, entonces vamos triunfando de día en día, vamos de triunfo en triunfo, porque el poder que nosotros al ser cristianos es un poder irresistible. Pero déjenme decirle una cosa, siendo un poder irresistible, no entra a mí a la fuerza. Necesito abrir mis oídos
necesito abrir mi corazón para que de esta manera el Señor, por medio de alguien, me traiga el Evangelio, siembre la semilla del Evangelio en mí, y de esta manera pueda germinar y dar el fruto que el Señor Jesucristo quiere. Pero el apóstol Pablo dice: ¿qué nos apartará del amor de Cristo? No hay absolutamente nada. Sin embargo, si nosotros nos ponemos necios, la palabra del Señor no entra a nosotros. No porque no tenga el poder absoluto, sino sencillamente porque nosotros no queremos recibirlo. Y Él quiere voluntarios. Dice el versículo 10 y 11 de Efesios 6, 10 y 11. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Tomando la armadura de Dios, necesitamos el poder de su fuerza. El poder de su fuerza. Sabemos que sencillamente con su palabra todo fue creado. Y todas las cosas por él fueron creadas. Y no hay nada de lo criado o de lo hecho por Él que haya sido por otra persona. Así que este poder de la creación pasa también al poder nuestro. Por eso los cristianos, algunos de ellos, han preferido morir que negar su fe. Esta lucha, hermanos, no es una lucha que comenzó, como decimos allí en el jardín del Edén. Esta lucha comenzó en los cielos. Según el libro de Apocalipsis, capítulo 12 y versículo 12, es el mensaje que tenemos aquí. 12:12 de Apocalipsis. Juan el teólogo dice: por lo cual alegraos cielos y los que moran en ellos. Hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Por qué descendió? Sencillamente, hermanos, nuestro Padre Celestial lo arrojó juntamente con todos sus ángeles. Una lucha espiritual. Muy bien pudo nuestro Padre Celestial destruirlo allí, aniquilarlo y ya no más. Pero no hizo uso de su poder, sino que lo lanzó a la tierra. Y al lanzarlo, dice el versículo 12, que por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ahora sí, alegraos. Ya no van a tener ese problema. El Señor ya ha quitado el origen de su problema, pero el origen bajó a la tierra, sabiendo que le queda poco tiempo. Fíjense lo que dice el apóstol Juan: sabiendo que le queda poco tiempo. ¿Poco tiempo de qué? Es que también se considera eterno, ¿no? Sí, todo es eterno, hermanos. Todo el género humano es eterno. Pero ¿dónde voy a pasar yo la eternidad? Es lo que debo preguntarme. ¿Dónde voy a pasar la eternidad? Nosotros queremos estar con el Señor Jesucristo y todos los santos hombres que le han servido. Entonces necesitamos tomar la palabra del Señor Jesucristo, que es un poder inefable,
un poder que no tiene límite, un poder que no tiene contrincante, bueno, sí contrincante, pero no tiene algo que venza este poder. Y vemos, hermanos, en Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Así que la batalla, hermanos, fue una batalla celestial, poderes celestiales. Si Eva hubiese tenido el conocimiento que tenemos nosotros ahora a través de la palabra del Señor, tal vez no hubiese comido del árbol prohibido. Pero, hermanos, ¿qué tanto tenía que saber Eva para seguir en la comunión en que estaba con Dios? Era lo único. Sencillamente obedece este mandamiento y la comunión entre ustedes y yo no se va a perder. Ahora tenemos varios mandamientos que hacer, que llevar, y no estamos solos para esto. El Señor Jesucristo está con nosotros, pero recordemos que no podemos traer unas balas o cuchillos para poder defendernos de nuestro enemigo. No. La victoria, hermanos, está en la confianza que tengamos a la palabra del Señor. Amén. Que Él nos ha dicho, haz esto y haz esto, y como decíamos esta mañana, y nos dice cómo lo hagamos, a fin de que no vayamos a hacer algo que no es correcto. Pablo el apóstol supo del engaño que sucedió, y él teme también. Dijo: temo que ustedes sean engañados también, así como Eva. Segunda a los Corintios 11:3. No podemos hasta ahorita cantar victoria, porque estamos en esta lucha, y aquí es donde vamos a mostrar a quién servimos. El versículo 3 dice: pero temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Es un temor que el apóstol Pablo tenía. Y nosotros también, hermanos, en particular, debemos tener este temor, este miedo. Pero para que este temor o miedo desaparezca de nosotros, necesitamos temer a nuestro Padre Celestial, saber que sus palabras nos llevan fuera del peligro, nos llevan fuera de la tentación, nos da poder para vencerlas. No quita la tentación, pero sí nos ayuda a que podamos vencerlas. Dice el apóstol Pablo: temo. Y a este temor que el apóstol Pablo tenía, tenemos algo que nuestro Dios hizo. En ese capítulo 3 del apóstol Juan, verso 17, dice que
nuestro Señor, Dios, no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Por una parte, hermanos, tenemos las palabras de Pablo que dicen: temo que sean engañados. Y por otra parte tenemos lo que Dios hizo por nosotros. Envió a su Hijo para que por medio de Él nosotros fuésemos perdonados o rescatados de el castigo. Dice el versículo 17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. La bendición que nosotros tenemos es que alguien mayor que Eva, alguien mayor que la serpiente y que el dragón está con nosotros. Y ya lo dijeron los hombres del Antiguo Testamento: mayor es el que está con nosotros que el que está con ellos. Y esto lo vemos en las batallas que tuvieron. Dios les mostró de diferentes formas que Él estaba presente. Así como la lucha que tuvo David contra el Goliat. Para muchos fue una imprudencia de Goliat. Un jovenzuelo enfrentarse a un paladín, a un hombre especializado en la guerra, y por si fuese poco su tamaño. Pero las palabras de David: vengo en el nombre de Jehová. Y esto en el nombre de Jehová, hermanos, no es que vengo así como se llama Dios. El nombre que David mencionaba era la autoridad: vengo por la autoridad del Señor Jesucristo. Y sencillamente con unas piedras que arrojó, venció. No sé si leyó, hermano, el Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Sí. O sea, se dedicaron a Cristo y despreciaron, sí, la vida. Este es el poder que no tiene fronteras. Dice: destruye absolutamente todo. Y no hay algo más poderoso, hablando humanamente, que la muerte. Sin embargo, el Señor Jesucristo la venció. Y el apóstol Pablo dice: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? Por eso es, hermanos, que este poder que en Cristo tenemos es invencible. Pero tengamos cuidado, porque a pesar de ser un poder grande, necesitamos abrir las puertas para que entre. Dice el Señor Jesucristo: estoy a la puerta y llamo. No entra, estoy a la puerta y llamo. Él espera que nosotros abramos la puerta. Y también dijo a sus apóstoles: vayan y predican el Evangelio. El que crea y sea bautizado será salvo. Entonces, ya el creer es a voluntad de la persona. No todos creen, sino que esto ya está a la voluntad de la persona. Y cuando la persona cree, cuando la persona obedece, entonces el Señor Jesucristo la premia. La persona que obedece la premia. Y así podemos ver, hermanos, y continuar mirando que el producto que dejó aquella primera pareja, que fue abrir la puerta para que el pecado entrase al mundo. Y luego dice: y así como el pecado entró por una persona, así también la vida entró por una persona. Por una la muerte y por otra la vida. Por otra parte, hermanos, tenemos el versículo o el capítulo 12 de Juan, verso 17.
el apóstol Juan nos dice, daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. El Señor Jesucristo con el poder de dar vida a un muerto. Y nosotros, antes de ser cristianos, estábamos muertos. En el aspecto espiritual, estábamos muertos. No habíamos nacido de nuevo. Y es a lo que el apóstol Pablo también puede aplicarse. Éramos extraños al pueblo de Dios. Pero escuchamos su palabra, gracias a Dios, e hizo efecto en nosotros. Fuimos engendrados por Él y ahora por la gracia de Dios somos cristianos. Y como cristianos podemos vencer todo lo que a nosotros venga. Todo el pueblo de Israel, hermanos, tuvo una gran experiencia por desobedecer a Dios. Vino una plaga de serpientes y la persona que era mordido por la serpiente moría. El pueblo habló con Moisés y Moisés habla a Dios y le dice, hace una serpiente de bronce. Cualquiera que sea picado, que mire a la serpiente y quedará sano. Más tarde dice, y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así fue necesario que el Hijo del Hombre fuese levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cada uno de nosotros hemos sufrido en diferentes formas. El pecado ha hecho mella en nosotros y nadie puede decir que no. Y si alguien no era pecador cuando se bautizó, debe pensarlo. Debe pensarlo porque el pecado precisamente es para los pecadores. El Señor Jesucristo dijo, no he venido a los sanos, sino a los enfermos. El Señor Jesucristo nos habla claramente para que cuando seamos mordidos por la serpiente, miremos al Señor Jesucristo, que es el que tiene poder para sanarnos y dotarnos de ese mismo poder para poder vencer a Satanás. Dice el apóstol, resistir al diablo y de vosotros huirá. Así que si queremos mantener nuestra conciencia tranquila, pues sencillamente, hermanos, vamos obedeciendo a nuestro Padre Celestial y no tendremos necesidad alguna, porque la palabra del Señor lo suple todo. Esta mañana hacíamos mención a lo que el Señor Jesucristo dijo de que tuviéramos en nuestra mente o que miráramos a los lirios del campo, a las aves de los cielos, etc. Y dice, ¿no son mayores ustedes? ¿No son más hombres de poca fe? Pidamos a Dios que nos ayude, que nos bendiga y que a través del tiempo nuestra fe vaya creciendo para poder vencer. El apóstol Juan dice, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Nuestra fe. Y la fe, hermanos, en mis palabras, es la confianza que tengamos en nuestro Padre Celestial. Pero para esto necesitamos mostrar que tenemos fe, y esta muestra es sencillamente haciendo uso de las armas que el Señor Jesucristo nos ha dado para poder vencer a nuestro enemigo. Esperamos en Dios que a través de su palabra
vayamos adquiriendo fuerza más y más hasta que lleguemos a lo que el Señor Jesucristo quiere que lleguemos. Que ya no seamos niños fluctuantes, sino que vayamos adquiriendo fuerza, porque mayores cosas que las que hemos recibido hasta ahora vendrán. Es como los atletas, ya hemos hablado mucho acerca de esto. Se van preparando porque los problemas que se les presentan después del primero son mayores. Va el segundo, va el tercero y van aumentando hasta que logran vencer todo. Ahora sí son campeones. Y cuando llegan a ser campeones, necesitan cuidarse porque puede venir otro mejor que ellos. Gracias a Dios que nosotros, nuestra milicia no es humana. De lo contrario, pues estaríamos muy abajo, ¿verdad? Nuestra milicia es espiritual y para poder llevarla a cabo, Dios nos ha dado dones. Y cada uno según el don que ha recibido, administrelo como buenos administradores de Dios. Pidámosle que nos bendiga para que pues podamos hacer diferencia del bien y del mal. Pidámosle que nos dé fe para poder triunfar sobre él. Y adelante, hermanos, como dijera el apóstol Pablo, a su tiempo segaremos si no hubiésemos desmayado. ¿Alguien no participó de la cena del Señor esta mañana? Bien. Entonces vamos a participar de estos emblemas. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. A esta hora, Señor, te damos gracias por estar presentes para escuchar tu palabra y también para participar de esos emblemas y recordar el momento en que tu Hijo fue crucificado para el perdón de nuestros pecados. Te rogamos, bendito Dios, que bendigas este pan que es emblema del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y que bendigas también este jugo de la vida, el emblema de su sangre. También, Señor, te pedimos la bendición de nuestros hermanos que van a participar de él, a fin de que lo hagamos dignamente delante de ti. Por Jesucristo tu Hijo te lo suplicamos. Amén. Amén. Asimismo, hermanos, tenemos el mandamiento de ofrendar cada primer día de la semana. Vamos a pedir a Dios que nos ayude en el momento de ofrendar
y también que nos ayude en el momento de la distribución de esta ofrenda. Amantísimo Padre, de igual manera, Señor, te suplicamos que en ese momento que vamos a depositar en el prativo nuestra ofrenda, que tú nos ayudes y nos bendigas para que lo hagamos conforme a tu voluntad. Asimismo, te rogamos que nos ayudes para que en el momento de la distribución lo hagamos con el propósito que tú nos has ordenado a apartar nuestra ofrenda. Por tu amado Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. De esta manera, hermanos, terminamos nuestra adoración a Dios en esta tarde y esperamos que a través del tiempo la fuerza que el Señor Jesucristo nos dé físicamente sea usada para mostrar al mundo el amor de nuestro Padre Celestial, y que la fuerza que nos dé en el aspecto espiritual sea para poder dominar lo que en nosotros nos estorbe, para poder ir desarrollándonos en la vida que el Señor Jesucristo pide de nosotros. El próximo domingo a las 9:30 de la mañana y 5 de la tarde, el próximo miércoles a las 7 de la noche, el viernes a las 7 de la noche también. Recordemos que el próximo domingo es el último domingo del mes. Ustedes ya saben a qué me refiero, ¿verdad? Al hablar del último domingo del mes. Se me hace muy pronto. Y decían algunos hermanos, el próximo domingo es el último. Le digo, no, pero viene el almanaque y sí, pronto se fue agosto. Bien, también, hermanos, al irse agosto, llega las predicaciones que van a tener en Montebello el 30 y 31 y 1 de septiembre. Así que si alguno gusta ir, en el papel pequeño que está al lado izquierdo, ahí está la dirección y el horario de este evento. Y luego ya el 14 de septiembre está la reunión de mujeres acá en la ciudad de Fowler. Son las próximas y esperamos al Señor que pues hagamos planes para estar en una o en otra o en las dos, ya que la edificación viene de la palabra del Señor. No sé si hay alguna otra cosa más. Nuestra hermana Elena pidió las oraciones porque va a viajar a El Salvador. Así que vamos a orar por la hermana y vamos a seguir orando por las necesidades de la iglesia, que por lo general sabemos de algunas de ellas, pero Dios sabe en lo absoluto las necesidades que su iglesia tiene, no solamente aquí en esta congregación, sino donde quiera que está establecida su iglesia. Vamos a ponernos de pie para que el hermano Jorge nos lleve a Dios en oración, y así estamos despedidos de este lugar. Aprovecho esta oportunidad también para que me pongan a mí en oración, que he dejado el próximo jueves también al estado de Connecticut. Debo esta plegaria a ti, Señor, para que nos bendigas en todo lo que nos resta hacer por el día de hoy, para darte las gracias por la oportunidad que nos has brindado, esta magnífica oportunidad de recibir tu palabra, que nos ayude a internalizarla y a practicarla de acuerdo a tu voluntad y no la voluntad nuestra.
Señor, síguenos bendiciendo, teniendo misericordia, compasión y dándonos tu gracia, como hasta ahora lo has hecho. Te lo rogamos todo en el nombre de tu santísimo, divino y excelentísimo Hijo, Jesucristo amado, nuestro Señor, Salvador y Redentor. Amén. Amén.